sesión pasada estuvimos viendo la definición de trabajo. Vimos que el trabajo es una energía en tránsito. O sea, no es una energía que se encuentre contenida en el sistema, sino que solo ocurre cuando tenemos, por ejemplo, una diferencia de presión. Existen varios tipos de trabajo, desde luego. El caso al que nos hemos abocado es simplemente un trabajo que requiere sistemas que se encuentran a diferente presión, pero, por ejemplo, el meter un agitador magnético también es un tipo de trabajo. O el estar meneando una taza de cuchara, estamos metiendo trabajo. En este caso es un trabajo de agitación. Acuérdense que hay trabajo eléctrico, hay muchas clases de trabajo. Con el calor ocurre lo mismo. El calor es simplemente una energía en tránsito. Y en el caso del calor, nosotros tenemos que el fenómeno se verifica cuando tenemos una diferencia de temperaturas. Si tenemos en contacto dos cuerpos que se encuentren a la misma temperatura, acuérdense que eso está comprendido dentro de la ley cero de la termodinámica, ahí no tendríamos ninguna transferencia de energía, o sea, los dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico. Ahora, ¿cuántas maneras tenemos de conducir calor? ¿Recuerdan ustedes? Si es una energía en tránsito, entonces tenemos que tener formas de conducirlo, ¿no? ¿Tres? ¿Cuáles recuerdan? Son tres, ¿no? Ajá, tres. Ajá. ¿Cuáles son esas tres? Radiación. Por radiación, inducción y por radiación. convección y por conducción. Vamos a ver a qué se refieren los fenómenos. Por ejemplo, yo tengo un retículo cristalino. Las moléculas ahí se encuentran ordenadas en ciertas posiciones. Voy a decir que este es mi retículo cristalino. Estas partes de acá, las intersecciones entre las líneas, serían los puntos de red. Ahí es donde se encuentran distribuidas las moléculas, ¿no? Y este arreglo se replica a lo largo de las tres direcciones. ¿Qué pasa si esta molécula, la que está en el ángulo superior derecho, recibe un influjo energético? Por ejemplo, un fotón podría ser que se encuentre en contacto con otra partícula. Vamos a suponer que esta molécula acá está en el estado gaseoso y por estar en ese estado tiene asociada cierta cantidad de movimiento, ¿no? Entonces se mueve, se verifica una colisión sobre esta molécula en la estructura cristalina y le está transmitiendo parte de su momento lineal. Esta molécula en la red cristalina va a transmitir ese momento lineal mediante los enlaces que forman el retículo cristalino. O sea, parte de ese momento se va a transferir a esta molécula de acá, parte se va a transferir por medio de los enlaces a la molécula de este otro lado. Entonces, toda la estructura cristalina empieza a vibrar. Voy a tener una transferencia de momento lineal a través de la estructura cristalina. Evidentemente, después de unos cuantos enlaces, la energía se va a diluir, pero si el influjo energético es constante, a la larga tendría que ese movimiento vibratorio empieza a traducirse en un incremento de temperatura para todo el retículo cristalino. Ajá. Depende de cuánto sea el incremento en la temperatura, incluso podríamos tener una transición de fase. De hecho, desde el punto de vista de la química, no es nada fácil decir por qué cambia de fase algo del estado sólido al estado gaseoso o al estado líquido. Una de las mejores propuestas consiste en que el influjo energético produce un cambio en el estado de oxidación. Ese cambio en el estado de oxidación produce una modificación en los enlaces. Entonces, la molécula como que se encuentre en el retículo cristalino es obligado a abandonar la fase sólida para pasar a una fase líquida o a una fase gaseosa. O sea, todavía existen muchas propuestas en torno a qué es lo que realmente ocurre en una transición de fase. Nosotros estamos acostumbrados a observarla, ¿no? Por ejemplo, un hielo que se derrite en nuestras manos o algo así, es un fenómeno al que estamos acostumbrados en la vida cotidiana, pero ¿qué es lo que realmente está ocurriendo allá adentro? Eso desde el punto de vista teórico es bien peleagudo. Todavía no se llega hasta la fecha a ningún consenso de qué es lo que realmente está ocurriendo a nivel de enlaces químicos y todo lo demás, ¿va? Ok, esta sería la transferencia de calor debida a la conducción. En el argot de la transferencia de calor, esto se denomina o se representa con una letra Q minúscula y se le pone el subíndice K. K se refiere a la constante de conductividad. Es algo parecido a lo que veíamos para la ley de Coulomb, un estado de permisividad.
tiene dimensiones y todo lo demás diferentes, pero bueno, en general se denota por una letra K. Ahora, hay otra forma de conducir calor que tiene que ver con el fenómeno que me decían ustedes, el de la convección. Eso casi siempre se denota por la letra C. Ahora, vamos a una fase líquida o a una fase gaseosa. Esto ya no se lleva a cabo en el estado sólido, debido a que las moléculas tienen que tener movilidad a través del sistema. Ahora tengo que hay diferentes partículas en una fase líquida o gaseosa y de repente también una de las moléculas recibe un influjo energético. Tiene que ocurrir que esta partícula choque con esta otra, entonces parte de su momento lineal se va a transferir. Esta partícula con la que chocaron va a incrementar su energía cinética y eso produce que se mueva más rápido, ya tiene mayor cantidad de movimiento. Generalmente eso se traduce en un fenómeno de flotación. Esta partícula va a tender a subir hacia la parte superior del sistema y cuando esta partícula sube, desplaza a las partículas que se encuentran en la parte superior. Entonces, esta otra partícula, lo voy a pintar con mi lápiz arcoíris, tiene que descender. Ajá. Las partículas con alta energía cinética suben, las partículas con baja energía cinética descienden, y en resumen, yo tengo algo que se conoce como una corriente convectiva. Todas las partículas en el sistema se van a empezar a mover en esa dirección. Voy a empezar a tener un flujo para el fluido, ¿va? Desde luego este fenómeno depende de que siga habiendo un influjo energético. De otra manera, simplemente la energía cinética se distribuye en las partículas que componen al sistema. Eso se traduce en un incremento de la temperatura, pero ya, ¿no? Si seguimos calentando, entonces la misma corriente convectiva va a estar haciendo que las energías cinéticas se uniformicen entre todas las partículas del sistema y eso yo lo puedo medir como un incremento en la temperatura. Y existe una tercera forma de transferencia de calor. Simplemente por el hecho de que una partícula se encuentre por encima del 0 Kelvin, o sea, por encima del 0 en la temperatura absoluta, tiene la capacidad de estar irradiando. Ajá. Por ejemplo, un cuerpo, una taza que tenga café a cierta temperatura. Como les decía, simplemente por estar esto por encima de la temperatura absoluta, entonces está irradiando calor en forma de radiación electromagnética, o sea, en forma de luz. Generalmente ese calor, al que le voy a poner un subíndice R por radiación, generalmente la longitud de onda de esa radiación anda por ahí de la frecuencia del infrarrojo. Ajá. Y esta transferencia de calor por radiación se equipara, como les decía, a la cuarta, bueno, no se los había dicho, es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, pero necesito un término que haga que la relación de proporcionalidad con la cuarta potencia de la temperatura se convierta en una igualdad. Eso generalmente se denota como una letra sigma, y esa sigma es la constante de Stefan Boltzmann. No es lo mismo que la constante de Boltzmann, se llama constante de Stefan Boltzmann. Boltzmann se escribe con doble N. ¿Ok? Parece sencilla la ecuación. Sin embargo, el llegar a definir el calor por radiación de un cuerpo depende de muchísimas cosas. Hay algo de las cosas más importantes, es una cantidad que se llama factor de forma. Se define muchas veces como una F así medio estilizada. Factor de forma tiene que ver con la forma que tiene el objeto, porque hay direcciones en las que se favorece, por ejemplo, el que ocurra la radiación, depende de la fase del factor de forma. Por ejemplo, no se transfiere la misma cantidad de radiación a través de la parte sólida de la taza que a través de la fase líquida, la que está en contacto con la atmósfera, porque finalmente aquí también hay una corriente convectiva que tiene que ver con
el influjo calórico por convección que hay sobre la superficie del líquido y la parte del aire que se encuentra encima de la taza. Entonces, todo eso tiene que ver, en realidad, el fenómeno de la transferencia de calor por radiación es bastante complejo. ¿A qué lo podríamos equiparar? Hagan de cuenta que nosotros tenemos un tesoro que queremos compartir con un salón de clases. El fenómeno de la conducción térmica implicaría que yo le doy una moneda a uno de sus compañeros, ese compañero se la pasa al que se encuentra en el asiento de atrás, ese se la pasa al que se encuentra en el asiento de atrás, y yo sigo dándole monedas al mismo compañero. O sea, la energía se está transfiriendo por medio de paquetes. Acuérdense que a nivel microscópico la energía es discontinua. Se está transfiriendo por medio de paquetes y esos paquetes viajan de uno a uno en cuanto a los portadores de energía, ¿va? La transferencia de calor por conducción equivaldría a que yo le doy una moneda a su compañero, este se levanta de su lugar y se va hasta la parte más lejana del salón, le entrega la moneda a otro de sus compañeros. Luego llega otro compañero, yo le doy una moneda, se pasa hasta otra región del salón, este le entrega la moneda a sus compañeros y así, ¿no? Y luego por radiación equivaldría así como al bolo de los bautizos, ¿no? O sea, yo agarro un puño de monedas y empiezo a aventar monedazos hacia sus compañeros. Ya no hace falta un medio para la transmisión de calor por radiación, porque recuerden que la luz es capaz de propagarse en el vacío. Entonces, si la transferencia de calor por radiación ocurre casi siempre en la frecuencia del infrarrojo, yo podría tener que, incluso en el vacío, las monedas pueden estar llegando al resto de sus compañeros, ¿va? Entonces, existen tres formas de transferencia de calor. Ahora, ¿qué es en sí el calor? Ya vimos que también es un fenómeno de transporte, no es una energía que se encuentre contenida en el sistema, sino que depende de la diferencia de temperaturas. En términos llanos, podríamos decir que el calor que se transfiere de un sistema a otro o de los alrededores a un sistema o del sistema hacia los alrededores se puede definir en términos de la masa. ¿Por qué de la masa? Es lo mismo que ustedes metan un vaso con agua en el microondas a que metan un refractario que tiene agua, que tiene como 5 veces más agua que el vaso. No es lo mismo, necesitamos meterle más tiempo al horno de microondas, ¿no? O sea, la transferencia de calor depende de la masa del sistema. Es una cantidad entonces o una propiedad extensiva, ¿va? O sea, tendría dimensiones de joules en el sistema internacional por unidad de masa o por unidad de cantidad de sustancia. Podría ser entonces joule por gramo o joule por mol. Ahora, es lo mismo en el horno de microondas calentar agua que calentar, por ejemplo, una galleta. Tampoco es lo mismo. No. Cada material tiene cierta constante de conductividad térmica. Ajá. Y eso se traduce en qué tan fácil o qué tan difícil es calentar a un material con respecto a otros. Por ejemplo, el aluminio o el cobre son de los mejores conductores térmicos que hay, ¿no? Yo caliento un sartén en la estufa y rápidamente toda la superficie del sartén se calienta, ¿no? A la misma temperatura. El agua, por ejemplo, es un almacén térmico, cuesta bastante trabajo calentar al agua. Entonces, si yo empiezo a calentar en la estufa 1 litro de agua, hace falta que se genere la corriente convectiva, que la cantidad de calor sea importante, la que se está transfiriendo por parte de la flama, para que eventualmente se caliente todo el cuerpo de agua que yo tengo en la estufa, ¿no? Entonces, hay materiales que son más difíciles de calentar que otros. Después vamos a ver que eso tiene que ver con una cantidad que se llama capacidad calorífica. Ajá. De hecho, la definición de caloría tiene que ver con eso. La caloría es una capacidad calorífica y tiene una definición en términos del agua. O sea, una caloría es la energía que hace falta para calentar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Y necesito considerar esa cantidad a cierta temperatura. No es lo mismo hacerlo cuando el agua se encuentra a 100 grados Celsius que hacerlo cuando se encuentra a 0 grados Celsius. De hecho, para la definición de caloría, yo tengo que estar a una temperatura que va de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. O sea, ese es mi patrón de referencia. Solo en ese intervalo de temperatura vale que al calentar
un gramo de agua, se incrementa en 1 grado Celsius su temperatura, ¿ok? Entonces, esa capacidad calorífica ahorita la voy a definir como una S. Les decía, eso se traduce en qué tan difícil es calentar o qué tan fácil es calentar un material. Lo voy a poner ahorita como capacidad calorífica. Y por último, la transferencia de calor tiene que ver con la diferencia de temperaturas. Entonces, esto lo puedo asociar con un delta T. ¿Va que va? Ok. Déjenme ponerles de una vez la definición de caloría. Una caloría es esa definición que les había dicho, pero para nosotros que queremos trabajar en el sistema internacional, esto es igual a 4.18 joules. De hecho, la cifra exacta es 4.184 joules. Vamos a resolver un problemita. El problemita dice... Una persona se toma 500 gramos de leche y nos dan el dato de su capacidad calorífica. En este caso no se está refiriendo propiamente a una capacidad calorífica, porque no me está diciendo el problema cuánta energía hace falta para cambiar la temperatura de la leche. Más bien lo que me está diciendo, en este caso el problema es cuánta energía hay contenida en 1 gramo de leche. Fíjense, dicen que S es igual a 720 calorías por gramo. Ajá. No es exactamente lo que les había dicho, pero tiene esto una conversión. De hecho, no sé si recuerden el concepto de poder calorífico. Seguramente lo vieron en química orgánica. ¿Lo recuerdan? También se conoce como entalpía de la combustión, el poder calorífico. Por ejemplo, si yo tengo cierta cantidad de gasolina y la quemo, de ahí, de esa cantidad de gasolina, va a salir cierta cantidad de energía, ¿va? No son la misma cosa, poder calorífico y capacidad calorífica. Sin embargo, para muchos cálculos en ingeniería, una cosa equivale a la otra. Entonces, en realidad aquí en el problema, no les están hablando de la capacidad calorífica, sino del poder calorífico. ¿Ah? Ok. Dice, de esos 500 gramos que se toma el sujeto, solo el 17% lo va a aprovechar el metabolismo. O sea, solo el 17% de la leche se transforma en trabajo. En trabajo estoy hablando del metabolismo de la persona, o sea, me estoy refiriendo a la energía que va a ser aprovechada en la respiración, etc. ¿Ah? Un trabajo mecánico. Y ahora la pregunta les va a parecer bastante absurda. Dice, ¿qué altura puede subir la persona con esta energía? Es una pregunta un poco absurda, porque a lo mejor ustedes se están imaginando que la persona está en un plano inclinado o en unas escaleras o algo así, y se tomó 500 gramos de leche y papas, así como si le pusieran pilas a un robot, ¿no? Se pone a subir escalones como loco. No, en realidad el fenómeno sería demasiado complejo, porque parte de esa energía, como les decía, se va a aprovechar en la respiración, parte se va a aprovechar en la digestión, parte en conservar la temperatura corporal, o sea, la homeostasis que tiene el organismo,
etcétera, y además tendríamos que considerar la cantidad de escalones que puede subir. No, más bien el problema tiene que ver con que de esa leche que se tomó la persona hay cierta cantidad que es aprovechable, que se puede convertir en trabajo, y eso lo podríamos expresar en términos de un cambio en la energía potencial del sistema. Es así como si le pegan una patada en las bolas al sujeto y lo remontan a cierta altura. ¿Va? A eso se refiere el problema. Vamos a tratar de convertir la energía que dan esos 500 gramos de leche en un cambio en la energía potencial del sistema, o sea, un cambio en la altura simplemente. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cuánto de la leche se está convirtiendo en energía, es decir, cuánto calor puede transmitir la leche. Entonces, eso lo podemos hacer multiplicando la masa inicial del sistema. Déjenme ponerles aquí esto a mano, que sería de 500 gramos, por lo que se aprovecha en realidad, solo se aprovecha el 17%. Entonces esto sería en cantidades decimales 1.17, ¿no? Ahora, tengo que convertir esta masa en unidades de energía. O sea que tengo que saber cuál es el poder calorífico de la leche. Aquí me están dando el dato de que es de 720 calorías. Y toda esta energía está contenida en 1 gramo de la leche. Entonces, aquí mi relación me quedaría que hay 720 calorías en 1 gramo, ¿no? Esto me daría energía en dimensiones de calorías. Me interesa tenerlo en dimensiones del sistema internacional. Entonces voy a utilizar el factor de conversión que les puse arriba para tenerlo todo en joules. Me quedaría que necesito eliminar las calorías. Entonces arriba pongo que esto multiplica a 4.184 joules. Y esto es equivalente a 1 caloría. Entonces, ¿cuánta energía estoy sacando de esos 500 gramos de leche? $256,000. Otra vez, perdón. Tiene muy bajo el volumen. No, también aquí está pasando un helicóptero. Espera. ¿Cuánto, perdón? 256,060. 256,000. 256,060. Esto ya me da en unidades de joules, ¿no? Ok. Ahora, esta cantidad de energía la tengo que igualar al cambio de energía potencial que está sufriendo el sujeto después de la patada en las bolas, ¿no? 256,060 joules es igual al cambio de energía potencial, pero se acuerdan que, de acuerdo con las ecuaciones de la mecánica clásica, la energía potencial se puede determinar en términos de el peso por la altura, ¿no? MGH. Ahora lo que me interesa conocer de aquí es la altura. No les he dicho cuál es el peso de la persona, ¿verdad? Necesito saberlo, eso tiene que ser un dato. Entonces déjenme ponerles aquí la masa de la persona. ¡Ah! ¿Qué más? ¡Ah! Espérenme tantito. Bueno, les voy a poner aquí otro cuadro de texto mejor. Me quito de problemas. La persona pesa 73 kilogramos. Ok. Entonces el problema se reduce a despejar a la altura. La altura me quedaría como esa energía, 256,060 entre su masa, que es de 73 kilogramos,
por el valor de la aceleración gravitacional. Sería de 9.81 metros por segundo cuadrado. Aquí nos va a ser útil expresar a los joules en términos de kilogramos. Déjenme ponérselos. Un joule es igual a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me da a esta altura? ¿357.5? ¿Punto qué? 56.5. Punto 56, pues. Esto me daría en metros, ¿no? A ver, vamos a hacer el análisis dimensional. Aquí me quedaría kilogramo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Cámara, los segundos pelas. Los metros pelas uno de acá con el exponente. Y me quedaría la cantidad en metros, ¿no? Los kilogramos también se van de aquí con este otro. La cantidad me queda en metros. Como pueden ver, es bastante la altura que estaría alcanzando el sujeto. Sin embargo, ya vimos que esto es una trampa, ¿no? O sea, no todo se va a convertir en un trabajo útil. De hecho, una pista para saber qué tanto trabajo podemos extraer del proceso, independientemente de la cuestión metabólica y todo lo demás, tiene que ver con una calidad en la energía. Eso se asocia con una cantidad que se llama entropía, pero denme todavía unas semanitas para que lo analicemos, ¿va? Tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Bueno, no podemos pasar de la termodinámica sin antes conocer la primera. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es un enunciado de la ley de la conservación de la energía. En conceptos, o más bien en términos teóricos, lo que me está diciendo es que la energía del universo es constante. Ajá. Acuérdense que el universo se compone de masa y de energía, pero la energía tiene una equivalencia en la masa. Si nosotros la como la ecuación de Einstein, o sea, energía igual a masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, podríamos decir que la masa también es como una forma de energía que se encuentra condensada. Entonces, lo que me dice esto es que la energía en el universo es constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ah? En términos de las matemáticas, eso yo lo podría entender como que la energía del universo es igual a la energía de mi sistema más la energía de los alrededores. Ajá. O sea que si yo estoy tratando de estudiar un cambio de energía en el universo, un delta E, universo, ahí dice universo, no se fijen en nimiedades. Entonces, bueno, espérenme. Un cambio de energía en el universo sería igual a un cambio de energía en el sistema. Más un cambio de energía en los alrededores.
sumón al final. Y esto tiene que ser igual a cero. Este cero me está diciendo que la cantidad de energía en el universo es constante. Yo lo compré. Y eso se ve de aquí. Permítanme tantito, que hay alguien muy platicador. Eso se ve a la hora que yo trato de despejar al cambio de energía del sistema en términos del cambio de energía de los alrededores. O sea, yo puedo decir que el cambio de energía del sistema es igual a menos el cambio de energía en los alrededores. O sea, el cambio de energía en el universo es cero porque la energía es constante. Eso quiere decir que la energía que yo le estoy quitando al sistema, si se la estoy quitando, se la tengo que estar poniendo a los alrededores. Y viceversa, si yo, por ejemplo, quiero calentar un sistema, eso quiere decir que de alguna manera yo le tengo que estar robando energía a los alrededores. O sea, la energía que se pierde en un lado se tiene que estar ganando en otro lado. Acuérdense que desde el punto de vista de la termodinámica, el universo se compone de mi sistema, lo que yo estoy midiendo, observando, y los alrededores. ¿Va? Entonces, el cambio de energía de mi sistema es menos el cambio de energía de los alrededores. Ahora, ¿cómo es la energía de mi sistema? Voy a definirla en términos de una energía total de mi sistema. Vamos a suponer que el sistema es un pistón que contiene un gas. ¿Quién es la energía de ese sistema? Lo silencié, pero no se lo tomen a pecho, pueden abrir su micrófono. ¿No es el gas? Ajá, pero ¿qué del gas? Simplemente ese gas se encuentra a ciertas condiciones PBT. Ok, esa presión se traduce en colisiones en el recipiente, ¿no? Pero más propiamente tiene que ver con su temperatura. Acuérdense que la temperatura es una medición indirecta de la energía cinética de las partículas que están contenidas en el cilindro, ¿no? Entonces, simplemente por el hecho de tener una temperatura por encima del cero absoluto, yo puedo decir que el sistema tiene asociada cierta energía interna. Eso tiene que ver con la cantidad de movimiento de sus partículas, ¿no? O sea, yo podría decir que la energía total del sistema se puede expresar en términos de su energía interna, todo lo que tenga que ver con traslaciones moleculares, rotaciones moleculares, por ejemplo, vibraciones también de los enlaces, intercambio de fotones entre partículas, o sea, estados energéticos que tienen que ver con irradiaciones, promociones en niveles energéticos cuantizados, etcétera. Todo eso yo lo voy a definir en términos de esto, que se conoce como energía interna del sistema. Pero hay otras contribuciones energéticas al sistema. ¿Será lo mismo que yo lo tenga a nivel del suelo o encima de la Torre Latino? No, influye la energía potencial. No. Hay una energía potencial. Entonces, eso lo voy a expresar en términos de EP. Lo que pasa es que en química generalmente les pintaba la energía potencial como U. U en realidad es la energía interna. La energía potencial en química se conoce como delta G o cambio de energía de Gibbs molar. Entonces ahorita esta EP la voy a utilizar para representar a la energía potencial. Ahora, si el sistema se está moviendo a cierta velocidad con respecto del observador, tengo que incluir también un término de energía cinética, ¿no?
Sin embargo, fíjense que una buena suposición es pensar que el sistema se encuentra en reposo, porque finalmente nada más me interesa lo que esté pasando dentro del sistema en cuanto a sus variables termodinámicas, y considerar que se encuentra a un nivel de energía potencial que yo considero el nivel de referencia. Entonces, si es así, me puedo deshacer de estos dos términos, puedo decir que tienden a cero, nada más me estoy fijando en el propio sistema. Entonces, la energía total del sistema está planteada exclusivamente en términos de cómo son las interacciones moleculares dentro del sistema, o sea, en términos de la energía interna. Ahora, como esa energía interna depende de muchísimas cosas, depende, por ejemplo, de quién sea el fluido. Les acabo de decir que el agua es más difícil de calentar que otros líquidos o que otros sólidos, ¿no? Entonces, eso se traduce en que a nivel molecular, las moléculas de agua transmiten menos energía cinética que otro tipo de compuestos químicos, ¿no? Para empezar, la energía interna tendría que depender entonces de quién es el sistema, desde el punto de vista químico, ¿no? Ahora, ¿qué tanto se están moviendo las moléculas desde el punto de vista rotacional, traslacional, etcétera? O sea, yo para determinar la energía interna del sistema tendría que conocer a priori por lo menos el promedio de todas esas cantidades, cómo son las interacciones intermoleculares. Sin embargo, en la termodinámica no es importante conocer el valor de la energía interna. Lo que sí es importante conocer es cómo son los cambios de energía que tiene el sistema. O sea, lo que me interesa conocer es cómo es el cambio de la energía interna para el sistema. Esto simplemente se puede expresar en términos de una energía interna final para el sistema, dependiendo si yo lo calenté, yo lo enfrié, etcétera, menos una energía interna para el estado inicial en el sistema. Yo no puedo saber cuál es ni el estado final ni el estado inicial de energía interna. Lo que sí puedo saber es cómo es el cambio energético para el sistema, el cambio en la energía interna. Ok. Eso me lleva a plantear lo que les decía hace un momentito. ¿Qué es la primera ley de la termodinámica? Es un balance de energía. Ajá. O sea que yo puedo decir que el cambio en la energía interna del sistema, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los influjos energéticos que puede recibir el sistema? Vamos a imaginarnos un sistema que se encuentra cerrado, pero que se encuentra no aislado térmicamente. O sea, yo al sistema lo puedo calentar y además lo puedo agitar. ¿En qué se traduce eso? O lo puedo comprimir o lo puedo expandir. Vamos a pensar otra vez en el émbolo. ¿Cuáles son los influjos de energía que puede recibir el sistema? Por un lado puedo tener al calor, ¿no? Y por el otro lado, si lo comprimo o lo expando. La presión. Ajá, pero acuérdense que un cambio de presión se traduce en qué cambio de energía, en un trabajo, ¿no? O sea, simplemente para mi sistema, los únicos dos influjos energéticos que pueden existir son el calor y el trabajo. Si yo quito o meto cualquiera de estas dos cantidades, eso se va a traducir en un cambio en la energía interna de mi sistema. ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Pero ¿quién era el trabajo termodinámico que nosotros habíamos estado revisando? Era, como decía su compañero, un cambio en la presión, ¿no? Entonces, esto lo puedo expresar en términos de un P dB. Bueno, déjenme quitar ese dB, porque ahorita estoy hablando de cantidades finitas. Voy a ponerlo simplemente como un incremento en el volumen del sistema. Eso es lo que nosotros habíamos visto para un proceso que ocurre de forma espontánea, un proceso que ocurre fuera del equilibrio. O sea, esta presión que estoy poniendo aquí sería una presión externa constante y este es el cambio de volumen que se lleva a cabo cuando el sistema se pone en contacto con esa presión. Puede ser que el sistema se comprima, que se expanda. En todo caso, es un proceso irreversible. ¿Va? De hecho, ¿qué pasaría si
por ejemplo, el volumen del sistema es una constante. ¿Qué pasa si el sistema no se expande ni se contrae? La presión es la misma, ¿no? Y el volumen. La presión es la misma, no necesariamente. Porque yo puedo calentar un sistema que se encuentra fijo en un volumen estático. Imagínense que el pistón que tiene el cilindrito se encuentra fijo. Y yo caliento. La presión no va a ser la misma, porque a la hora que el sistema recibe calor, la temperatura se va a incrementar y temperatura y presión son directamente proporcionales. Entonces la presión se va a incrementar también, ¿no? Pero el volumen no puede cambiar. ¿Cómo será entonces el trabajo que existe sobre el sistema? O sea, lo que les quiero decir es que a volumen constante, ¿qué es lo que pasa con el cambio en la energía interna? ¿Quién es? ¿Quién? ¿La temperatura? No. Bueno, sí tiene que ver con la temperatura, pero viendo la primera ley, tiene que ser igual al flujo calórico, ¿no? A este calor le voy a poner una B como subíndice. Esa B me está diciendo que el proceso ocurre a volumen constante. Ahora imagínense nuestro cilindrito que se expandía en el proceso reversible. ¿Se acuerdan? Aquel en el que todo el tiempo yo estaba cercano al equilibrio. ¿Se acuerdan que iba quitando diferenciales de masa, no? Déjenme ponerlo aquí. ¿Qué ocurrirá a presión constante? Fíjense otra vez en la primera ley de la termodinámica. ¿Quién se tiene que traducir en el cambio de energía interna del sistema si la presión es constante? Perdón, si el sistema... no, aquí me equivoqué, perdónenme. Vamos a poner que el proceso es isotérmico, que está obedeciendo a la ley de Boyle. Ahora sí, fíjense en la primera ley. Acuérdense que el calor depende de la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces, si la temperatura es constante, el calor tiene que ser de 0. O sea que el cambio de energía interna se traduciría en la cantidad menos P de B, o el trabajo que se ha llevado a cabo sobre el sistema, o por el sistema. ¿Ah? A presión constante, tendría que cambiar esta presión externa del sistema por presión en términos de la ecuación de estado del gas ideal y poner la diferencial del volumen. Eso lo podemos hacer después. Me gustaría que primero revisáramos una cantidad que se llama entalpía. Eso lo voy a hacer hasta el día lunes. Pero de momento, este cambio de energía interna a volumen constante, lo voy a utilizar para definirles a ustedes un proceso muy común en la química. Se conoce como calorimetría. El calorímetro es algo así, miren. Es un sistema que se encuentra cerrado y aislado térmicamente. Acuérdense que cuando ashuro las paredes del recipiente, significa que se encuentra aislado térmicamente. No está intercambiando calor con los alrededores. Esto no se los dije, pero cuando el calor es igual a 0, el proceso se conoce como adiabático. Vamos a ver después que también es un proceso en el que no se cambia la entropía, entonces un proceso adiabático también se conoce como isoentrópico. ¿Se acuerdan que el proceso a volumen constante se llamaba isocórico, no? Bueno,
Entonces, este sistema se encuentra aislado térmicamente de los alrededores y aquí adentro meto agüita de coco en estado líquido. Aquí voy a meter un termómetro que está midiendo cuál es el cambio de temperatura del agua. Y dentro del sistema voy a meter, dentro del sistema de agua, voy a meter otra cámara que sí es capaz de intercambiar calor con el agua. O sea, bueno, espérenme, déjenme terminar. Aquí adentro voy a poner la muestra que yo tengo, por ejemplo, un combustible, un compuesto, etcétera. Y aquí voy a introducir un campo eléctrico. El ánodo, el cátodo, entonces aquí se va a producir un chispazo. A la hora que se produce el chispazo, se incendia la muestra, se llega a la ignición de la muestra. Entonces, si la combustión es un proceso exotérmico, yo tendría relacionado lo que les decía hace ratito, una, ¿cómo se llamaba? Una entalpía de reacción o bien un poder calorífico de este compuestito. Entonces, la reacción empieza a liberar energía. Esa liberación de energía se puede interpretar en términos de un calor que abandona la muestra y que pasa hacia el agua. ¿Qué es lo que ocurre con el agua? Se empieza a calentar, ¿no? Y eso lo registramos como una medición aquí en el termómetro que tengo afuerita. Ajá. Esto se utiliza para determinar el poder calorífico de muchas sustancias. Por ejemplo, en la industria petroquímica, esto es lo que me dice que el poder calorífico cambia de forma lineal cuando yo incremento en un carbono la cadena del hidrocarburo. Por ejemplo, la combustión del butano tiene más poder calorífico que la del propano, pero menos poder calorífico que la del pentano. O sea, el poder calorífico, la cantidad de energía que yo puedo extraer mediante la combustión, se incrementa de forma lineal con respecto del peso molecular que tenga el hidrocarburo. Pero fíjense qué está ocurriendo con el volumen del sistema. ¿Está cambiando como resultado de la combustión? Es constante. Es constante. Entonces, eso lo podría yo equiparar a este proceso, a volumen constante, al proceso isocórico. Y yo puedo decir que toda la energía que es producida en la combustión se tiene que traducir en un calor que está pasando al agua, que está traduciéndose en un incremento en la temperatura del agua, por lo tanto un incremento en su energía interna. ¿Ah? Esto se conoce como calorímetro y en particular este es un calorímetro a volumen constante. Existen los calorímetros también a presión constante. De hecho, después hacemos el experimento mental, así como lo hicimos con las ruedas del coche, en el que construyamos nosotros un calorímetro a volumen constante. Muchos de los cálculos que tienen que ver con energías de enlace se llevan a cabo en este tipo de experimentos. O sea, yo meto al compartimento del calorímetro una muestra de masa conocida, llevo a cabo la combustión y eso se tiene que traducir en términos de la energía de enlace. No es tan fácil de ver, tenemos que ver la cantidad de entalpía que les voy a... el lunes no tenemos clases, ¿verdad? Hasta el miércoles veríamos el cambio de entalpía de un sistema. Eso tiene que ver con la cantidad de enlaces que se rompen y la cantidad de enlaces que se forman en un cambio químico. Entonces, todo eso tiene relación con el experimento de calorimetría y muchas veces me sirve para determinar las energías de enlace para cierto enlace químico. Por ejemplo, el enlace carbono-hidrógeno, si tengo un alcano o si tengo un alqueno o si tengo un alquino, tiene un valor energético diferente y muchas veces esos valores de energía se obtienen a partir de este tipo de experimentos, de cálculos calorimétricos. ¿Ah? Bueno, déjenme ver si tengo otra cosa importante para decirles. Nada más la convención para el calor, porque no la hemos visto. ¿Se acuerdan qué ocurría en el pistón cuando nosotros comprimíamos el émbolo? ¿Cuál era el signo para el trabajo? En un trabajo de compresión, el trabajo tendría un signo ¿de qué tipo? En el sistema. Positivo. Positivo. Es positivo, es mayor que 0.
ante una expansión del sistema, el trabajo para el sistema, ¿cómo sería? Es negativo, ¿no? Es como si le estuviera quitando trabajo al sistema. Es absurdo, pero sirve como mnemotecnia. Ahora, ¿qué pasa si yo meto calor en el sistema? ¿Cuál será el signo de ese calor? Positivo. Es positivo. Mientras que si yo hago que la temperatura del sistema disminuya, eso quiere decir que le estoy quitando calor. El signo, no he usado el rojo, o sea, si el calor sale, entonces va a tener un signo negativo. Y esto es totalmente consistente con el enunciado que ustedes tienen aquí de la primera ley de la termodinámica. ¿Va? Esos signos que les estoy poniendo aquí son consistentes con la primera ley. ¿Qué otra cosa es importante? Hay otra cosa que es bien importante. Fíjense que la energía interna, el cambio de energía interna, solo depende de los estados inicial y final. Ajá. O sea que, al igual que ocurría con la temperatura, con el volumen, con la presión, la energía interna es una función de estado. Ahorita voy a poner que la energía interna es función de estado. Ya vimos que el calor es una ya vimos que el trabajo no es una función de estado, dependía de la trayectoria del proceso. No es lo mismo que el émbolo se expanda ante una presión constante a que se expanda ante un cambio infinitesimal todo el tiempo cercano al equilibrio, ¿no? Las cantidades de trabajo variaban. Eso quiere decir que el trabajo no es una función de estado. No depende de cómo sean los estados inicial y final del sistema, más bien depende de cómo se lleve a cabo la trayectoria del proceso. De la misma manera, el calor tampoco es una función de estado. O sea, si yo, vamos a pensar en un sistema en el que estoy incrementando la energía interna, es decir, eso se traduce en términos de que la temperatura del sistema se incrementa, estoy calentando. ¿De cuántas formas puedo llegar a una temperatura final mayor? Puede ser que meta calor, ¿no? Que le meta una flama, una resistencia eléctrica, lo que sea. Puede ser que agite, ¿no? Si yo le pongo aquí una agitación magnética, entonces no estoy metiendo calor, el calor tiene un valor de 0, pero de todos modos estoy incrementando la energía interna del sistema porque estoy incrementando la temperatura, ¿no? Entonces, mientras que la energía interna depende solo de cómo son los estados inicial y final, el calor también depende de la trayectoria. ¿Ah? No es una función de estado. Eso yo lo puedo escribir de forma matemática de esta manera. El cambio diferencial de la energía interna es igual a la diferencial inexacta del calor más la diferencial inexacta del trabajo. Esta es la primera ley de la termodinámica que se refiere a un cambio infinitesimal. ¿Ah? Para términos macroscópicos nos quedaríamos con este enunciado, o sea, un cambio en la función de estado de energía interna se traduce como el calor más el trabajo. Aquí no puedo decir que eso equivale al cambio de calor o al cambio de trabajo, porque dependen de la trayectoria, simplemente son el calor o el trabajo que están suministrándole al sistema. ¿Va que va? Bueno, échenle por favor un vistazo a los videos de Khan Academy que están en la biblioteca de contenido. Este enunciado de la primera ley de la termodinámica me va a ser muy útil para plantear lo que les decía que vamos a hacer el día miércoles, que sería el cambio de entalpía de un sistema, ¿va? En términos burdos, puedo decir que el cambio de entalpía de un sistema es el calor, pero eso, como veremos, depende de cuál sea la trayectoria del proceso. ¿Se acuerdan que les había dicho que prácticamente todos los procesos químicos se hacían a presión constante? Porque si no lo hacía así, eso se traducía en riesgos para la salud, o sea, obreros muertos, indemnizaciones y todo lo demás. Bueno,
como casi todos los procesos químicos se llevan a presión constante, vamos a ver después que el cambio de entalpía equivale al calor, ¿va? Pero no de manera universal. O sea, es lo común, pero no es lo que ocurre todo el tiempo. Entonces, casi siempre los químicos piensan, cotidianamente que el calor es el cambio de entalpía, pero no necesariamente. Eso lo revisamos con más detalle la siguiente clase. ¿Ah? Y ahorita les dejamos aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Todo bien? Por el momento parece que no. Ok. Bueno, las tendrán, como dijo Yoda, cuando Luke Skywalker entró a la cueva. Entonces, va a llegar el momento en el que tengan miedo, pero no se preocupen, vamos poquito a poquito. Traten, por favor, de estar viendo los videos, de estar repasando los ejercicios que hemos visto y si tienen dudas, pues las planteamos el día miércoles. Si no, seguimos avanzando. Cuídense mucho, chicos, que tengan un bonito puente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chicos, nos Igualmente, vemos. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Bye. profe.